se puede remediar esta situación con el hombre, la vamos a entender bien, pero todavía nos faltan algunos temas que es importante que nosotros consideremos. Ups, déjenme quitar esto, creo que hizo interferencia. Ya no va a ser. Que hace toda una situación de vida tan difícil para las primeras familias que empezaron a habitar aquí en la tierra. Bueno, dentro de lo que Dios, y me parece que las alcanzamos a mencionar, que antes de la desobediencia el Señor le había dado responsabilidades al Señor, y Él va a dar a luz o a crear lo que reconocemos como instituciones. Viendo en el diccionario de lo que significa institución, es cuando se funda algo benéfico. La traducción exacta de institución es cuando se funda o se inicia o se implanta algo que es benéfico. Eso es una institución. Por eso la mayoría de las agrupaciones de derechos humanos, de la justicia, de la enseñanza, tienen ese nombre, o sea, ese reconocimiento. Esta es una institución X, sirve para X cosa. Entonces, las instituciones fueron puestas por Dios para algo benéfico para el hombre, para que Él las pudiera administrar, las pudiera dirigir, las pudiera hacer dentro del diseño propio del hombre para gobernarlas, como para el diseño propio de la misma institución estuviese acomodada al propio hombre. Es decir, le hizo una casa a la medida al Señor, al hombre, a su capacidad mental, biológica, aún espiritual. Digo, a ver, esto está así. Creó ámbitos. Estos ámbitos que el Señor genera van de acuerdo al diseño original del hombre en una circunstancia eterna. Es bien importante lo que les estoy diciendo. Estas instituciones fueron creadas por Dios para que el hombre las gobernara con autoridad en una circunstancia eterna, ¿sí? No temporal, sino eterna. Que hayan tenido repercusiones negativas y hayan venido a hacerse aparentemente no eternas, temporales, eso no es así. Y tenemos que comprobarlo con la Escritura. Ahora, ¿quién fue puesto ahí originalmente? El primer matrimonio sobre la tierra, que fue Adán y Eva. Estas 4 instituciones que debían ser enseñorearse, manejarlas, administrarlas, cual fuese el que se asignase de acuerdo a las necesidades conforme la propia humanidad fuese extendiéndose sobre la tierra, se tendría que ir manejando en consecuencia con sabiduría para que prosperara. A ver, por ejemplo, miren, vamos a irnos en una cápsula del tiempo y nos vamos al huerto del Edén. No, ahí estamos ya se bajaron, ¿sí? Está todo verde, hermosísimo, ¿verdad? ¿Sí? No se nos va a aparecer la serpiente por ahí, porque no. Bueno, ¿cuál iba a ser ese diseño en la eternidad para el hombre? ¿Cómo, al leer la Escritura, cómo estaban Adán y Eva? ¿Tenían ropa o no? ¿Por qué no tenían ropa? Eran sumamente pobres, andaban peor que indigentes. No les hacía falta, porque había ciertos conceptos que no tenía el hombre, bueno, el hombre y la mujer, como son los prejuicios. Los prejuicios tienen un fondo común, y ese fondo común de los prejuicios, ¿qué es? El miedo. O sea, a ver, si le dijera a alguien, oye, ¿qué te parece si sales sin ropa a la calle? ¿Qué les va a dar? Gozo y alegría, decir, sí, yo puedo. No, va a haber temor, ¿no? Vergüenza, que ya es un sentimiento.
y un temor a las leyes que disponen que eso está prohibido. ¿Está bien? Entonces, todos los prejuicios que el hombre pueda tener es una mezcla de sentimientos en las áreas emocionales que fueron deterioradas por el pecado. Pero si le quitamos el miedo a esos prejuicios, ¿cómo quedan? Sin razón de ser. ¿Me explicó? No, tengo que ganar dinero en el trabajo, y si no gano dinero no como, y si no como me muero de hambre, ¿o no? ¿Y está en el temor a la muerte? Sí, el miedo a la muerte, ¿o no? El miedo a la pobreza, el miedo a lo que ustedes quieran. Y todos los prejuicios con ese elemento común fue lo que se dio a luz por las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es que podían andar desnudos sin ningún problema, porque no tenían ese, entre comillas, fundamento que es el miedo, transformados en prejuicios, en nada de lo que ellos hicieran. No tenían por qué tenerlo. Ahora, ¿podrían haber durado entonces eternidades, una eternidad las instituciones? Adán y Eva fueron diseñados para no morir, y eso lo expliqué en la primera clase. No había leyes de la corrupción, no existían. Pero las cosas no se echaban a perder. Si hoy dejamos una banana un mes ahí en la mesa, ¿cómo va a estar? Horrorosa. No, ya una plasta incomible, ¿no? ¿Qué hace que una cosa que aparentemente no tiene vida, que yo sepa no tiene cerebro una banana, ni tiene ojos ni pies, pero se descompone? No lo hace conscientemente, lo hace porque hay leyes que marcan que las cosas creadas se deterioren, y ciertas cosas creadas, porque aparentemente hay cosas que vemos que no van a deteriorarse, pero sí se deterioran, hasta sus componentes más elementales, ¿sí? Porque los elementos creados por Dios no se transforman, solamente, que diga, no se desaparecen, sino solamente se van transformando. Son principios de la química y de la física. Claro que esta transformación va a tender, o tiene la tendencia a la desorganización, y esto en nosotros lo traducimos como vejez. Bien, querramos o no, nuestras articulaciones se van a ir desgastando, el pelo va a ir cambiando, nos salen las arrugas, hasta que llega un término de vida. En Adán y Eva no estaba planeado así, pero Dios lo tuvo que hacer así, porque si no hubiese ocurrido algo tremendo que voy a mencionar en un momento más. Pero bueno, volvamos a las instituciones, y estamos en la página 7 de su manual. Ahí es donde están las instituciones. La primera de ellas que vemos que Dios instituye para el hombre, y las habíamos mencionado y son 4. ¿Las podemos repasar? La primera, que era fundamental y la más necesaria, era la comunión entre Dios y el hombre, ¿sí? ¿Qué tanta comunión tenían Dios y Adán? Claro, porque dice que él se paseaba a la luz del día en el huerto. Es decir, que delante de Adán se presentaba Dios, ¿sí? Cara a cara. Y es interesante en el original cómo se entiende cara a cara, porque cara a cara no es como nosotros lo podemos decir. Ahora están ustedes cara a cara conmigo, ¿verdad? No es suficiente para explicar al entendimiento del hebreo qué significa cara a cara. En el original, cara a cara es, miren, y en la Génesis está, cuando está siendo creado toda la creación, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, al final del versículo 2, ¿sí? Ahí lo leemos. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese término, la faz de las aguas, es el mismo que se utiliza en cara a cara.
¿Por qué? Porque esto de se movía sobre la faz de las aguas, los hebreos lo entendían cuando yacen cara a cara un hombre y una mujer para procrear, para dar origen a una nueva vida por medio de la intimidad. ¿Me explicó? Entonces el Espíritu Santo, porque aquí dice que era el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice sobre la faz es tal como yace un hombre con una mujer para dar origen a un nuevo ser, tal esa era la comunión que tenía el Espíritu de Dios cuando fue incubando la vida. Porque cuando dice se movía, es la misma palabra que se utiliza con las gallinas cuando agitan sus plumas para abrirlas, sale el calor del cuerpo, se echa sobre un huevito y lo incuba. Y de ahí va a salir un pollito, claro. Bueno, o sea, incuba la vida. Perdón, pero tengo catarro, véanlo los que vean la clase. Bueno, ahora lo edito eso. Incuba la vida, ¿me explicó? Entonces, la resultante de lo que hacía el Espíritu Santo de yacer de esa misma manera es que iba incubando la vida. Cuando dice también acá, sobre la faz de las aguas, aguas no era agua, H2O. No era el agua, porque todavía no eran creados los mares, sino que el entendimiento de la traducción exacta es cuando hay líquidos vitales. Eso significa líquidos vitales. Por ejemplo, la sangre. Por ejemplo, líquidos que determinan que hay vida en alguien. Cualquier líquido que emane del cuerpo humano. Saliva, orina, semen, cualquier líquido. A ese líquido se refiere. Le diríamos líquido con proteínas. Líquido con proteínas, exactamente. Bien, entonces cuando entendemos que el Señor sí se presentaba delante de Adán para tener comunión con él y estaban cara a cara, siempre tenía un propósito por el cual el Señor se paseaba con Adán, como hoy tiene el mismo propósito con nosotros de convivencia, de intimidad con nosotros. Eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que hacía cuando estaba el Señor con Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué pasaba ahí? No iba y se paseaban y a lo mejor decían, vamos a tomarnos un mate, si es que él fuese argentino. Vaya y trae un mate. Si era para la convivencia, si era para que se manifestara un Dios que es amor, sí es para que hubiese gozo, paz, lo que ustedes quieran, de una buena relación entre dos personajes, que uno era el original y el otro a la imagen y semejanza del original. ¿Sí? ¿Se entendían? Bastante bien. Pero cada vez que se reunían, tenía que pasar algo para que pudiese haber ese entendimiento, esa comunión, y tenía que darse de esa forma. A ver, vamos a ver. En una fábrica, de cualquier cosa, para que haya un entendimiento entre el dueño de la fábrica de algo, supongamos un jarrón, una jarra de barro, lo que ustedes quieran, ¿cómo tendrá que darse esa calificación de que está bien hecho ese artículo? El dueño, ¿qué tendrá que hacer forzosamente para saber que eso está bien hecho? Aparte de que lo vea y todo, ¿qué necesita él? ¿Y cómo se hace ese control de calidad? ¿Y quiénes lo hacen? Los obreros. ¿Me explicó? O sea, hay un acto predeterminado por el dueño de la fábrica para decir, a ver, esto es mi diseño y yo quiero que esto resulte al que cuando ustedes manejen toda esta máquina y esta y esta, este es el producto final. Pero ustedes deben tener un acto de obediencia al manual de cómo fabricarlo.
¿sí? Cuando sale el producto, el patrón del dueño llama al obrero, oye, ¿te quedó bien? Qué bueno que has obedecido. Sí, así. Vamos a probarlo de todas formas, vamos a probarlo. Y la mano le hace, ¡ting! Dice, este está perfecto. ¡Ting! Excelente, y así, hasta que uno, ¡rac! No, este no está bien. Ese es así, ¿verdad? En síntesis. Bueno, el acto de obediencia que debía tener Adán y Eva era de que comiesen el fruto del árbol de vida. Con ese acto de obediencia, el producto final del manejo de las instituciones debía de ser el deseado por Dios. ¿Sí me explicó? Por ese acto de sujeción, de entendimiento, de obediencia, tenía que ser. Ahora, ¿cómo iba a saber el Señor que estaban comiendo el fruto del árbol de vida? ¿Si hacían qué cosa? Se las puso fácil, ¿eh? Lo único que tenían que hacer era ir y tomar el fruto del árbol de vida y comerlo. Eso era todo. Al hacer ese acto de obediencia, entonces el Señor, cuando estuviese con ellos en esa comunión íntima, ¿probaron el fruto del árbol de vida? Sí. Bueno, se va a notar en el manejo de las instituciones. Ese era el producto final y que tenía que ser probada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿y por qué tenía que ser el fruto del árbol de vida? A ver, en ese tiempo no existía la corrupción en la creación, no estaba bajo maldición. Es decir, la tercera ley de la termodinámica, que es que la materia se transforma, se desorganiza y tiende a la corrupción, no existía. Nada más funcionaba la primera y la segunda. Que esto generaba energía. Cuando el Señor dice en el Génesis, y fue lo primero que Él crea, en el versículo 3, y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No es luz ni eléctrica, ni de sol, ni de luna, ni de... ¿Qué fue? Porque en el original es eso. Habla de una energía, de un poder en movimiento. Así es como está en el original. O sea que a la materia el Señor ahí le confiere movimiento. Y todo el movimiento hace que toda la materia que fue creada por el Señor empezara a activarse para el fin a que se le había destinado que debía de ser. ¿Se dan cuenta? Bueno, como todo eso se crea en todo lo que hizo el Señor, que estaba hecho de la tierra iban a surgir las plantas, de la tierra iban a surgir también los animales, el hombre también, porque todos los animales y toda la creación tenemos los mismos elementos químicos comunes, organizados de diferente forma, activados de cierta manera, cada uno según su género, según la especie. Esta activación particular, privada para cada ser vivo, tiene una razón bien precisa, que fue ordenada desde que Dios lo creó. Pero todo tiene el mismo origen. Si nosotros hacemos un análisis químico de nosotros, tenemos un montón de elementos químicos. Alguien se puso a hacer el cálculo de cuántos gramos tenemos de hierro, cuántos gramos tenemos de cobre, cuántos gramos tenemos de los metales que estamos hechos, tanto de materia inorgánica como orgánica, carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Estamos formados de todo eso, pero estamos ordenados de tal manera por el orden que estableció el Señor para que funcionara de cierta forma. Un motor de un ventilador es un motor, ¿sí o no? ¿Ese motor lo puedo yo poner y sustituirlo en el motor de un auto? No, ¿verdad? Pero los dos son motores y básicamente tienen el mismo principio de funcionamiento. Pero ¿qué es lo que le hace que sea diferente? Para lo que va a servir. ¿Me explicó?
Entonces, cada ser vivo fue creado por Dios con un motor bien establecido para que iba a funcionar desde el principio. Y dijo el Señor, así fue y así va a seguir siendo siempre. Entonces, por eso es que desde el principio los seres creados por Dios tuvieron ya una configuración que no tenía por qué cambiar, ni estaba bajo corrupción, y se iba a mantener así. Miren, una prueba. A ver, ¿ustedes han visto en los museos los esqueletos de los dinosaurios? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y los dinosaurios tienen órbitas oculares? O sea, el hueco para los ojos. Sí tienen, ¿verdad? O sea, ¿y cuántas tienen? Dos. ¿Y en qué lado? ¿Uno acá y otra atrás? No. Sino una aquí y otra acá, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para ver en tercera dimensión. Porque si cierran un ojo, perdemos la tercera dimensión. Nada más vemos en dos dimensiones y no calculamos tan fácil a la primera las distancias, por la manera como está hecha la creación. Entonces, esta visión tridimensional existe desde esos seres que ya no hay, que existieron en ese tiempo, pero que todavía mucho más anteriores también tenían. Es decir, el ojo no ha evolucionado. ¿Y cómo no va a evolucionar el ojo? Y no van a evolucionar tampoco el oído. ¿Por qué tenemos dos oídos? También tienen los esqueletos de dinosaurios dos oídos. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué necesitamos dos oídos? Las orejas es lo de menos. Y todos nosotros unos tenemos más grande y otro más chiquito. Eso es lo de menos. Pero ¿por qué necesitamos dos? Para saber de dónde viene un sonido. ¿Sí? Con un solo oído es muy difícil saber de dónde viene. Pero si tenemos los dos, sabemos de dónde. ¿Y es necesario para cualquier cosa? Sí, es necesario. Si me tocan bocina por el lado derecho y no oigo, me voy a confundir, a menos que me entrene. ¿Me explicó? Entonces todo fue creado dentro de una lógica perfecta para que el hombre y funcionara y los animales. Ahora, Adán, cuando el Señor le dice, esto va a ser así y tú lo vas a manejar, el hombre tendría que ir descubriendo con la experiencia cómo administrar la creación, cómo manejarla, cómo gobernarla. E iba a necesitar manos que le ayudaran, porque no le dijo el Señor, a ver, Adán y Eva, les he creado el planeta Tierra y nada más ustedes van a vivir acá. Y todo el planeta para ustedes. Y son eternos, no se van a morir de hambre, no les va a pasar muchas cosas. Pero ese era el plan de Dios, no, porque si no, no hubiese dado los sistemas de la reproducción de animales. Y se los dio a los animales primero. Y conforme a ese modelo que vio el Señor que funcionaba, en esa lógica de la biología, también le dio la misma configuración y funcionamiento a los genitales masculinos y femeninos, para que hubiese reproducción. Así todas las hembras tienen óvulos, todos los machos tienen espermatozoides, y el hombre y la mujer también, bajo ese mismo principio de la fecundación, y que así ha sido desde tiempos inmemoriales. Y se ha comprobado esto que le estoy diciendo, de que esto es así, y se ha comprobado con la mujer. Fíjense qué interesante, porque la mujer, especialmente la mujer, tiene la herencia y se considera que es eterna, porque dentro de la célula existen unas pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias, donde está el ADN mitocondrial, que es una cadena de moléculas de proteínas que se llaman aminoácidos, y que se sabe que no ha cambiado nunca. Eso es lo que le da la eternidad al ser humano. Hasta ahora han encontrado un esqueleto, el más antiguo, pero que lograron extraer el ADN, que le llaman el ADN mitocondrial, y después cuando vieron que era de una mujer, porque tenía también los cromosomas femeninos, dijeron, esto fue una mujer, y no ha cambiado, y tiene cientos de miles de años, y no ha tenido variación, ¿me explico? Y así se conoce en la ciencia, se conoce como la Eva mitocondrial.
Y existe su par, que es el Adán cromosómico. ¿Ah? Porque el hombre es el que determina el sexo de los hijos, no la mujer. Entonces el hombre tiene su parte y la mujer, y no lo dicen tan abiertamente porque pues entran en un cuestionamiento complicado, porque dicen, bueno, ¿cómo es que no ha cambiado el ser humano a lo largo de tantos miles y miles y cada vez se hacen descubrimientos que cada vez confunden más a los científicos? Por eso muchos científicos muy serios, premios Nobel, se han ido convirtiendo al cristianismo, porque han encontrado que si no creen en la Biblia, no le dan sentido a lo que ellos mismos descubren. Hay muchísimos, muchos. Y eso es fascinante, porque lo único que nosotros hacemos aquí sentaditos en este salón es creer que lo que está escrito acá son palabras eternas. ¿Está bien? Ahora, regresamos, cerramos las ventanitas y regresamos al punto de cómo es que el Señor comprobaba la obediencia de Adán. Cuando Él hiciese un acto de obediencia, ¿qué tanto involucra el que ustedes vayan a un árbol de una manzana? No, es que haya sido una manzana, quiero aclarar, lo estoy poniendo a ustedes de ejemplo, ¿sí? Toman una manzana y ¿qué tantas cosas involucran de su persona el que yo les diga, vayan y coman de ese árbol manzanas? A ver, ¿qué tantas acciones cometen? Pensar, la voluntad. Entender, primero tienen que saber que es una manzana y si ya está madura o no, ¿verdad? Después, ¿hablaríamos de inteligencia? Sí. Después, ¿les daría gusto si yo les dijera y trajeran un hambre de esas que ya no se aguantan? Y yo le dijera, pueden comer todas las manzanas que quieran. ¿Se activan todos los sistemas del apetito? Sí. O sea, y eso les da cierta emoción de una satisfacción anunciada, ¿verdad? Eso va a ser muy bueno. Está bien. Entonces, viene el placer. Si les gustan las manzanas, por supuesto. Después, ¿qué vendría? ¿Qué otra cosa? El hacerlo, y eso se llama voluntad, que eso consideramos son los 3 elementos básicos del alma humana. Bien, ahora, ¿cómo la van a comer? ¿Cuál es el acto de ir y tomar esa manzana? Primero, ¿qué tienen que hacer? Caminar, ¿ok? Estirar la manita, el manito lo suben y toman la que le elijan. ¿Y qué hacen después? Ya no sé qué hacer. ¡Pum! Lo arrancan, y ya que la arrancan, se la comen, y después que se la comen, otra. Es decir, se pone en acción todo su cuerpo, porque van a oler la fragancia de la manzana, la van a masticar y van a degustar lo dulce de la manzana, el sabor, todo, aparte de eso que les va a nutrir al cuerpo, ¿verdad? Y finalmente, en el caso de Adán y Eva, ¿qué estarían haciendo con todas esas funciones del alma y del cuerpo? ¿En dónde cabe la parte espiritual? En la obediencia. Entonces el Señor diría, a ver, bien sencillo, ustedes pueden comer de todos los árboles, de todos, y de entre esos el árbol de vida, porque este árbol es especial. ¿Por qué era especial ese árbol? Debía de haber tenido algo que le transfiriera al hombre, en ese acto de obediencia, el que pudiera introducirse en él de algo que venía de una tierra bendecida, se transfiriera al hombre, se distribuyera en el interior de su cuerpo y lo hiciera apto para recibir nutrición. Y recibir nutrición recibe también capacidad de aprendizaje. Y al tener capacidad de aprendizaje, su conducta se va haciendo cada vez más madura, se va modificando, se va educando. Se va desarrollando todo. Exactamente. Una sincronización, ¿no? Que una cosa más y otra menos. Y no era todo como... eso, ¿a dónde lo debería de aplicar?
en la administración de las instituciones. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía experiencia ni conocimiento, estaba en cero. ¿Sí? Todos los árboles le iban a servir para nutrirse biológicamente, corporalmente, anímicamente, sí. Pero ese árbol en especial, tocado por Dios, que finalmente se va a ser el modelo en el cual después Cristo se pondría a él como ese árbol, cuando él dijo: yo soy la vid verdadera. Ese árbol de vida era el árbol de la verdad, de la vida, porque estaba hecho de tal manera que el ADN del árbol estuviese tocado con el ADN de Dios, para que ese ADN de Dios se incorporara en el ADN, en cada célula, en cada parte del cuerpo de Adán, para hacerlo totalmente capaz de poder hacer y llevar a cabo el manejo institucional. ¿Sí? Se necesitaba, porque imaginen ustedes un solo matrimonio, tenían todo un planeta que poblar, manejar todo el planeta. ¿Qué tanta autoridad creen ustedes que tendría Adán sobre la creación? ¿Cómo que? A ver, denme un ejemplo. Y tenemos ejemplos, Se las pongo fácil. ¿Qué logró hacer el postrer Adán, que es Cristo? A ver, manejó tormentas, manejó, dirigió y mantuvo en control a demonios, resucitó muertos. ¿Hasta dónde llegaba el poder del carpintero de Nazaret? Como para hacer resucitar a un muerto. Imaginen ustedes, ¿de dónde habría sacado el espíritu de Lázaro el Señor Jesús? Como para que regresara ese espíritu y que ese cuerpo en 3 días de descomposición se reorganizara, se fuese en contra de las propias leyes que él había creado, y tiene todo derecho porque las creó, y que esa materia en desorganización y descomposición se volviera a reordenar, a reorganizar, y se levantara de la tumba, y sano además, porque lo que lo mató se desapareció. ¿Me explico? ¿Qué autoridad tuvo el postrer Adán? Que es una muestra de lo que el primer Adán sí tenía de autoridad también. Y todo los milagros que vimos, que para ese tiempo no eran milagros, era lo normal. Y ese es el diseño original. Por eso a nosotros hoy en Cristo, en este diseño, regresando al diseño original, los milagros para nosotros no son milagros, es parte normal de nuestra vida. Así debe ser. Es el otro le dice el Señor que le dice al hombre que sojuste todas las cosas, el poder, la autoridad que Dios le da, sí, todo lo que Dios había creado, claro, menos en el hombre. Sí. Yo estaba pensando justamente cuando Satanás es echado, no le quita el poder que tenía. No le quita los ministerios que tenía, pero ya no eran para dedicarlos a Dios. Pero no le quita, o sea, porque no le quita, exacto. Y el hombre, el poder que le da al hombre es gobernar sobre la creación. En el original así es. Y es sacado por el pecado eso. Sí, vamos a verlo ahora. Sí, vamos a verlo ahora. Bueno, nada más quiero definir un poquito más esto. El acto de obediencia de ese árbol era para que se incorporara en la economía del hombre y la mujer, y que a través de la administración y el manejo, entonces, ¿qué iba a ir adquiriendo el hombre y la mujer? Experiencia, conocimiento. Echaría mano el Adán y Eva de la creatividad, porque si estamos hechos a imagen y semejanza de un creador, luego entonces nosotros tenemos ese poder de crear. Y díganme si no es así. Hasta hoy el hombre es capaz de crear. Claro que hoy el hombre no puede hacer de lo que no es, y cuando ha intentado hacer de lo que no es lo que es, puede salirse de control, ¿sí? Porque
El hombre ha inventado máquinas para transformar de un elemento a otro. Son las máquinas especiales. Pero está bajo control cuando ha descubierto la antimateria y todo un montón de cosas. Si no tiene control puede hasta hacer desaparecer la vida humana, como la bomba atómica, ¿sí? Que con una cosita pequeñita, como una pelotita así chiquitita, cuando entra en conflicto, empieza a hacerse una reacción en cadena, y viene una explosión atómica. Es peligroso. Eso es crear. Pero ese resultado de esa creación para destrucción no es nada buena. ¿En dónde es donde radicaría el conocimiento del manejo de la creación, pero no para un beneficio eterno como el árbol de vida, sino para, sí, tener conocimiento, pero que también podría ser para destrucción? Sería el árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Pero por qué puso el Señor el árbol de las ciencias del bien y del mal y nos metió en problemas? Bueno, porque la creación tiene que ser probada. ¿Se acuerdan del ejemplo del obrero y el dueño de la fábrica? ¿Sí? ¿Cómo es que el patrón probaría que sus obreros estaban haciendo las cosas bien? Primero, que obedecieran. Segundo, que siguieran todos los pasos de la elaboración de lo que él fabrica. Y tercero, que hubiese un control de calidad. ¿Está bien? Entonces, el hombre, por ser creación de Dios, él establece que en esa configuración de obediencia se estuviese ejerciendo al mismo tiempo un control de calidad. Finalmente, el hombre falló. ¿Fallaría el control de calidad o simplemente que está siendo probada la calidad de la creación de Dios? No, porque cuando el dueño de la fábrica encuentra que un artículo está defectuoso, ¿qué es lo que hace? Lo desecha y tratará de que ya no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Lo vuelve a hacer. Dice, ya no va a haber esta falla. ¿Y el patrón de la fábrica tiene derecho a hacerlo? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántas veces lo puede hacer? Cuantas veces quiera. Por eso al final del Apocalipsis dice que el Señor después, en los últimos tiempos, hará cielos nuevos y tierras nuevas. Porque esta creación primigenia que somos nosotros, algo pasó que no pasó el control de calidad, pero que vino el obrero aprobado para dar evidencia de que había que corregirlo y que se podía, aún de un modelo fallido, hacer un modelo que volviese a tener la perfección que él buscaba. ¿Está bien? Y ahí empezamos a entender lo sustancial de la redención. Es una prueba. Y está bien, aunque parezca muy, ¡ay, pero cómo! Sí, el Señor tiene derecho a hacerlo. Y viene el probador, porque hay un obrero malo, ¿sí? Que está metido en un sindicato que no está muy bien, que digamos, que él se mete sorpresivamente a la producción y empieza a romper todos los jarrones, o las jarras, ¿sí? Y entonces el Señor, eso pensaba él, el dueño iba a decir, ¿cuál estaba mal? Ya no sé cuál. Tranquilo, te tengo que poner un freno, porque si tú te sigues aquí vas a acabar con todo. Entonces yo tengo que detenerte. Ese obrero malo que se metió ahí, que andaba rondando, se logró entrometer en el huerto del Edén. Cuando leemos en el Génesis, en uno de los profetas, que el Satanás andaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estuviste. Por eso es que se le manifiesta a Eva. Pero no era en el sentido de que iba a probar el beneficio de las instituciones, sino era para romper todo lo que se pudiese, para que de esta forma se apoderase de la fábrica. ¿Está bien? Pero no iba a poder hacerlo. Entonces cuando
tiene esta manifestación de Satanás con Eva, sujeta su voluntad, como lo dijimos en la clase anterior, sujeta la voluntad de Eva al diablo, y Adán sujeta su voluntad a la voluntad de la mujer, que estaba bajo la voluntad del diablo. Imaginen ustedes qué difícil, qué complicado era. ¿Qué podía haber hecho el Señor ahí? ¿Qué solución podría haber ahí? Fácil, rápida, sencilla. Pues acabar con todo, ¿no? Y decir, no sirvió. Tiramos la fábrica, tiramos todo, compro maquinaria nueva y al fin ya sé dónde estuvo el problema. No, porque eso es lo que lo hace Dios Todopoderoso. Que Él puede rehacer porque es un Dios creador. En cambio, Satanás es reconocido en la Biblia como el destructor. Y cuando está el diablo frente a Dios y Adán y Eva, y les está retando a los tres o regañando, o poniéndoles una disciplina fuerte, el Señor conoce las intenciones de Satanás y dice, tú vas a tratar de desaparecer al hombre de acá, pero no vas a poder hacerlo. Mira, diablo, serpiente, como dijimos la clase anterior, que era reconocido porque, ¿se acuerdan que les dije? Para los hebreos es lo mismo decir serpiente que decir rayo o relámpago, porque era refulgente, es la misma palabra, ¿sí? Entonces dijo, a ver, tú vas a tratar, él lo pensó el Señor, tú vas a tratar de destruir, comerte al hombre, lo vas a querer matar, pero voy a hacer algo contigo, si tú lo matas, te vas a morir de hambre, vas a dejar de ser, vas a tener que sobreviva el hombre para que puedas tener alimento. Entonces de esa manera no iba a poder matar al hombre, sino que iba a depender de la existencia del hombre. Por eso nunca el diablo va a poder hacer desaparecer al género humano de la creación, porque depende de que exista la creación del hombre. Y eso está buenísimo, muy sabio de parte del Señor, muy sabio. Entonces, esa fue una primera condición y pagó consecuencias graves ese acto de desobediencia. Y lo podemos leer en el Génesis 3, cuando tiene a los tres delante de él y vemos el reproche de Adán, la mujer que me diste por compañera, y luego que aparecen con él con hojas de higuera. A ver, ¿qué pasó? De las 4 instituciones que el Señor le había dado, ustedes lo pueden leer en su manual, en la página 7, el hecho de la desobediencia, ¿qué institución es la primera que sufre el deterioro? La de la comunión entre Dios y el hombre, ¿o no? Es la primera. Esa se viene abajo. Y Satanás estaba contentísimo, dice, sujetaron su voluntad a mí, yo que soy como Dios, y sujetaron su voluntad a mí, ahora sí soy su Dios. Eso pensaba. Y si no hubiese hecho algo el Señor, podría haber quedado así. Y hoy vemos cómo hasta la actualidad existen ídolos que son usurpadores de la deidad. ¿Okay? Bueno, después se deteriora, y ustedes aquí lo pueden leer, porque todo lo que he dicho está aquí escrito. ¿Qué pasa después? ¿En qué otra institución va a repercutir este acto de desobediencia? El Señor le había dicho a Adán y Eva, serán una sola carne, matrimonio. Y aparecen desnudos, ya no desnudos como estaban, porque dice que no se avergonzaban, es decir, no había prejuicios. Cuando hay un prejuicio, se adelantan a lo que creen que les va a decir el Señor. No, es que ¿cómo vamos a aparecer desnudos? Porque ellos ya habían visto algo con los ojos, no del espíritu, sino que movido por la desobediencia y el miedo, ellos repercuten inmediatamente en su genitalidad. Y sus genitales son cubiertos por hojas de higuera. ¿Sí? Y esa genitalidad oculta se va justamente a donde después iba a ser manejada posteriormente por Satanás, que es la sexualidad del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para estructurar lo que es un matrimonio. Bien, por eso cuando aparecen tapados con hojas de higuera, el Señor
Dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? O sea, como dijimos, había un maestro ahí. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Después, ¿en qué repercute en otra institución más? Y esta es en el trabajo. ¿Sí? Y en el trabajo, ahora el hombre, que sí se le había ordenado que guardara el huerto y lo labrara. Bueno, lo labrara, sí entendemos. ¿Qué tenía que hacer? Trabajarlo. ¿Y para qué lo tenía que trabajar? Para comer, ¿verdad? Pero si no se iba a morir de hambre, porque estaba eterno y no había muerte, ¿para qué tenía que comer? Por puro placer. Y sobre todo para que le encontrara sentido a su función creativa. Iba a ir ganando experiencia en lo que él hiciera. ¿Se dan cuenta? Y tenía todo el planeta. Y además a la descendencia que tuviera, le iba a enseñar también. Porque el hombre fue diseñado también para ser enseñable, pero también para enseñar. ¿Y qué más iba a haber aparte? Y que repercute en otra institución, que era la de la autoridad sobre la creación. Pierde la autoridad. Es decir, cuando le dice, vas a trabajar y labrar el huerto y guardarlo, labrarlo es trabajo. Manejar la economía resultante, la administración de todos los beneficios que obtuviera de la creación de las cosas. La distribución del alimento, asignar lugares geográficos sin fronteras ni nada como hay hoy, pero era su descendencia que iba a tener. Le iba a encontrar sentido a la vida a través del trabajo. ¿Y guardarlo de qué? Si no había plagas, no había corrupción. ¿De quién tenía que guardarlo? Del mismo diablo. ¿Sí? Porque el huerto del Edén era un área delimitada. Pero fuera del huerto del Edén andaba rondando, y iban a seguir rondando también, porque legalmente le fue conferido un lugar en donde permanecer. Por eso estaba en el huerto del Edén. ¿Sí? Entonces, se viene abajo el trabajo, la productividad, y finalmente pierde el hombre la autoridad de gobierno sobre la creación. La cuarta institución, ya no tiene autoridad. Ya no va a poder él decirle o manejar toda la creación, como vemos que lo prueba el postrer Adán, que es Cristo. Entonces Adán tenía una capacidad impresionante que por ahí a veces resulta y se les ve como fenómenos algunos seres humanos que tienen capacidades que ¿cómo las llaman hoy? Paranormales. No es que yo crea en esas, sino que todavía son ciertas zonas del propio diseño de Dios que brincan o se aparecen por algún mecanismo raro y se manifiestan. Pero no es una cuestión rara en el ser humano, fue algo que se fue deteriorando. Los grandes misterios de las enormes construcciones. Ustedes saben que cerca de ahí de Irak está en una área arqueológica que se llama Baalbek, y en Baalbek existen unas plataformas de piedra de maciza sólida construida para hacer una enorme plataforma, que todavía no se inventa hasta hoy grúas capaces de levantar una sola de esas piedras. ¿Y quién las hizo? Es bien cómodo, es bien fácil decir los extraterrestres. No, es el hombre que con la enorme potencial que tenía y capacidad de dominio sobre la creación, como fue recién salió Adán y Eva, esa autoridad y poder sobre la creación poco a poco se fue perdiendo. Alcanzó a hacer muchas cosas todavía, pero de eso debía haber sido hecho eternamente. Y ese es el misterio de las pirámides y todo eso. No crean en los cuentos que hay que llegaron los marcianos y llegaron bailando cha-cha-cha, como dice una canción mexicana. No es nada de eso. El hombre fue perdiendo su capacidad, ¿sí? Que eso no es más que huella y evidencia del pecado. Finalmente es eso.
Así lo tenemos que ver. Y no tiene por qué admirarnos. Es que eso era así. Y no, que el hombre podrá volver a tener esa nueva capacidad. Posiblemente sí. Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque hay todo un universo que poblar, o muchas tierras semejantes a estas que poblar. ¿No? Si no es que ya están pobladas, pero no nos metemos en ese tema. No es cosa nuestra. Entonces, las 4 ámbitos o instituciones ahora van a ser perdidas para el hombre. ¿Y quién va a tener autoridad sobre ellas? Claro, porque legalmente se las entregó al enemigo. Y el mismo diablo va a hacer sus propias asignaciones de espíritus que van a gobernar cada institución. Obviamente, la de autoridad, de comunión, Dios-hombre, ¿quién creen que la va a usurpar? El mismísimo Satanás, ¿verdad? ¿Quién va a ocupar el de matrimonio y familia? Algún ente espiritual que empezara a manejar el matrimonio y la familia, ¿sí? ¿Será que aparecen en la Biblia? Claro que aparecen. Y en las culturas antiguas, en la arqueología bíblica, en la arqueología común, nosotros encontramos muchos entes espirituales en forma de ídolos que manejaban la fertilidad del hombre y de la mujer. Y podemos encontrarlos en la Biblia. Por ejemplo, Astarte o Astarot o ¿cuál? Ese es otro. Pero el de la fertilidad humana eran especialmente Moloch, ¿sí? Que está en Levítico 20, en Levítico 18. Le sacrificaban bebés para mantener la fertilidad en el nacimiento, ¿sí? Astarte, Astarot, Semiramis o el nombre que sea, de acuerdo a la cultura, que fueron las diosas antiguas de la fertilidad, que finalmente el ente espiritual que las movía eran demonios, que usurparon ese lugar para manejar la fertilidad. Y esos son, pero hay muchos más, obviamente que hay muchas subdivisiones, ¿sí? Pero no es nuestra materia. ¿Y quién usurpa el lugar sobre el gobierno y la autoridad? Ahora sí, el Baal, o el Baal-Zebú, o Belzebú, a lo cual habla el mismo Señor Jesucristo. Cuando los mismos fariseos se lo dicen, este demonio tiene, y el Señor Jesús les dice, ustedes piensan que Belzebú es el que gobierna, pero no es así. Él mismo lo habla de ese ente espiritual que va a manejar lo que hace que aparezcan en las leyes de la corrupción, la desorganización, empiecen a aparecer, entonces sí, las enfermedades, los terremotos, las inundaciones, todas las desgracias naturales no son voluntad ni propósito de Dios. Cuando la gente sufre una catástrofe natural, la tendencia del hombre bajo esta situación espiritual anómala es que empiezan a maldecir a Dios y se enojan con Dios, y Dios no tiene nada que ver con el asunto. Fue por culpa del hombre, fue responsabilidad del hombre. Dios no tiene nada que ver con eso. Fue este ente que va a empezar a manejar para destrucción. Y finalmente yo les pregunto, de todo esto, y bueno, nos falta uno, y quiero concluir, pero con otra cosa, nos falta una institución, que es el manejo del trabajo y la economía. ¿En qué empieza a centralizarse el valor de las cosas? Y el hombre lo empieza a hacer, no era propósito de Dios. Sobre ciertas cosas de la misma creación. Le empieza a dar un valor espiritual capaz de adorar y de matar. El hombre es capaz de rendirle adoración, sacrificios humanos, de matar, de pedir vida y tener poder y autoridad teniendo oro. Bueno, pero no pongamos oro, porque eso está en los bancos. Pero sí el símbolo de ese oro, que es ¿qué? El dinero. ¿Me explico? Y para Adán todavía no había plata. No, pero aparece, va apareciendo, ¿sí? Va apareciendo. También pierde el control sobre la creación y aparecen los virus y las bacterias, que por ahí un profeta habla y dice las bestias pequeñas,
y son las bacterias y los virus, ¿sí? Y de ser benéficas y necesarias, algunas se vuelven en contra del propio hombre para provocar enfermedades. La lepra, por ejemplo. La lepra, por ejemplo, está provocada por una bacteria. Pero en el Antiguo Testamento se le hace al mismo situación, o lo que es igual al pecado, la lepra. Está provocado por una bacteria. O sea, las bacterias y una enfermedad contagiosa, infecciosa como la lepra, ¿tienen una relación muy estrecha? Sí. Sí. Por eso, ¿y el Señor Jesús sanó leprosos? Sí. Luego entonces, ¿podrá seguir y tener autoridad sobre una bacteria? Sí. Claro que sí. Y en mi experiencia de médico, yo he visto muchos milagros, bastantes milagros, de cosas que desaparecen súbitamente, gangrenas, septicemias, crecer un miembro del cuerpo, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él no ha perdido ese poder. Entonces todo esto va a ser usurpado y va a ser manejado por estos entes espirituales. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, tenemos unos minutos. Y fíjense, leyendo su manual ya iríamos hasta la página, por eso es bueno que lo lean. Hasta la página 12. Ahora vamos a la página 13. Por eso tienen que leer sus manuales. No, hasta las 8:30. Son 20:12. Mírenlo. Además, no empezamos a las 19, a 20:30, ¿no? Es hora y media. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Apóyenme. Y se va corriendo ahí, doña Patricia. Ya la vi que llega y me dice 5 minutos. No, ¿cómo 5? Faltan todavía 18 minutos. Con algunos segundos además. Bien. En el tema número 4 viene la involución de la institución. ¿Qué viene a afectar? Obviamente en todas y cada una y sus mezclas o combinaciones. ¿Qué podrá venir con la pérdida de la autoridad sobre la creación? Pues las enfermedades, la vejez, el deterioro, todo lo que afecte lo que es creación, todo lo que es institucional en el matrimonio y la familia. ¿Qué entrará? Que la afecte. ¿Qué entre? A ver, díganme. ¿En qué irá afectando en la institución de la familia? La intromisión de este enemigo y de un hombre bajo desobediencia. El divorcio, el aborto, sí, el maltrato, la violencia, todo eso, todo lo que destruya lo que viene de parte de Dios en una esencia de amor, de unión, de paz, eso trae, es la intromisión, que entra agregado a la corrupción del propio hombre, de su necedad, de su incredulidad, de que piensa que tiene el control de las cosas, sin embargo no se está dando cuenta que está siendo controlado por una fuerza superior a él. Cuando está fuera del control y la autoridad de Cristo, forzosamente tiene que estar manejado por otra autoridad gubernamental espiritual. ¿Por qué? Porque todo termina en muerte y destrucción. ¿O en qué terminan las malas relaciones matrimoniales? Muerte y destrucción. Y muerte, a veces hasta muerte, ¿sí? Con los femicidios y todo eso que vemos que ocurren. O el aborto, por ejemplo, acaba en muerte. El resultado es igual a muerte. No importan los medios, el fin es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo afectaría la relación Dios-hombre? Y ahí entra a tratar de ser adorado el príncipe de este mundo. Y todo esto va a afectar a las familias en lo sucesivo. ¿Qué es lo que perseguimos al comprender esto que hemos estado hablando? De que estas 4 instituciones, a través de Cristo, el Señor logra que fuesen redimidas.
Él las tuvo que redimir, y vamos a entender cómo lo hizo entre Él y el Padre, para que hoy los hijos de Dios, entendiendo la configuración de lo original, podamos distinguir cuál institución está deteriorada, o la mezcla de algunas de ellas, si no es que de todas, para que entendiendo cuál es la que está bajo ataque, bajo presión, bajo ignorancia, se pueda revertir las consecuencias y pueda volver a ser restaurada, pero sabiendo y se cumpla lo que dice la Escritura. Ustedes no reciben porque no saben pedir, pero el que sabe pedir, le es dado, le es hecho el milagro. ¿Me explico? Cuando nosotros oramos con conocimiento de causa, ya hicimos nuestra parte. El distinguir, el diferenciar, el de analizar, el del comprender. ¿Qué es lo que está afectando a nuestra propia persona, o lo que está afectando un matrimonio, lo que está afectando a padres e hijos, lo que está afectando la economía de una familia, lo que está afectando que no hay autoridad definida y hay una confusión, o que simplemente no existe una comunión entre el único Dios verdadero y esa persona. Y imaginen ustedes todas las diferentes mezclas que hay con esas. Un poquito de esta, mucho de esta, algo de esta y esta mucho. Va a tener una cierta consecuencia bien definida. ¿Me explico? Entonces, esto nos sirve para que a lo largo de los otros módulos vayamos viendo cada una de las instituciones, en cada una de las posibles circunstancias en las cuales pueda vivir una familia. Por eso, dentro de los módulos que vemos está, que esta era la plataforma de arranque, el módulo 2, que es amistad, el noviazgo y la orientación prematrimonial para llegar al matrimonio. Comunión, Dios, el hombre-mujer, ¿sí? La comunión Dios-hombre, para eso está la congregación, a donde asiste cada uno de ustedes. Ahí es donde eso el Señor se encarga, porque no estamos haciendo aquí un culto, ¿sí? Estamos entendiendo por lo menos las otras 3 instituciones. ¿Cómo es que vamos a entender el gobierno y autoridad? Todo gobierno tiene límites, ¿sí o no? Pone leyes, pone sanciones, pone estímulos. Y cuando hay una autoridad gobernante en los roles de la familia y hay límites establecidos, entonces la familia, ¿cómo se desenvuelve? Correctamente. ¿Habrá prosperidad en esa familia? Sí. Y tendrá que detectar cuál es el límite que está perdido, ausente o que jamás ha existido, para que aprendan cómo ponerlo, para que empiece a restaurarse esa relación familiar. ¿Me explicó? ¿Cómo en el módulo, por ejemplo, de procreación y embarazo, ahí qué institución estaremos entendiendo perfectamente, con todo lo maravilloso que es? El de matrimonio y familia. En la sexualidad a la luz de la Biblia también. ¿Qué veremos en el desarrollo de los hijos? También en el orden de los roles de Dios a la familia, gobierno y autoridad. ¿Sí? ¿Y qué entenderemos en los módulos que vemos de familia disfuncional? ¿Cuál es el que está perdido? ¿Cuál está alterado? Para volverlo a su diseño original. Ahora, todo esto tuvo que ser redimido. Tenemos que entender el mecanismo de la redención para que lleguemos a la conclusión de que el único que pudo haber logrado la restauración institucional y personal haya sido el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y ellos se encargaron de que esto sucediera en el momento exacto, con las personas exactas y con los efectos exactos. Que eso es lo que vamos a estar analizando en las próximas clases. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, en la página 13 dice el proceso involutivo. ¿De qué? Dice, es lo que yo estoy exponiendo ahora. Se expondrán las investigaciones de los alumnos, porque hay una tarea previa, pero yo soy muy buena gente y no les dejé nada.
Bueno, sobre la repercusión psicosocial y espiritual de la familia, es decir, sobre la mente y su relación con el prójimo y la parte espiritual de la familia, en su proceso involutivo. Y aquí tomamos un término interesante. ¿Qué entienden ustedes por involución? A ver, ¿qué es una evolución? Que se va organizando, se va a deshacer. ¿Qué es una devolución? Que te regresan algo que ya había evolucionado, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué es una revolución? Acelerarla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es una involución? Un retroceso. ¿Y eso será la muerte, acaso, igual a una circunstancia involutiva? ¿Sí? Porque regresas al deterioro y a la desorganización, ¿sí? Entonces, esto que tiene efectos, sí. Ahora, todo esto, desde a partir de Adán y Eva, cuando salen de fuera de la presencia de Dios, y ahí se limita el huerto del Edén, ya el Señor ya empieza a poner provisión de cómo va a remediar esto. Cuando está con la mujer y le dice a la serpiente, y el Señor dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Por eso a los tiempos finales, al que va a sustituir a la presencia de Cristo en la tierra, se le llama la bestia, ¿sí? Porque lo equipara a este ángel traidor y perverso que fue Satanás, lo equipara a nivel de una bestia. Por eso se le llama la bestia en el Apocalipsis. ¿Está bien? Dice, y entre todos los animales del campo, animal significa un ser que tiene ánima, es decir, solo alma, pero ya no espíritu como tal, sino solamente a nivel de tener alma. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ya dijimos cómo, alimentándose del hombre, de los miedos del hombre. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente única te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Es decir, que la única descendencia de Dios, que Él nada más quería una descendencia, es la que actualmente está aún sobre la tierra y que viene a través de Cristo, teniendo el mismo ADN de esta única descendencia. Lo vamos a probar en su momento. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Y le está diciendo, y tú le herirás en el calcañar a la serpiente. Es decir, la vas a morder, la vas a emponzoñar, pero no vas a acabar con esta descendencia. Que aquí ya está profetizando el Señor del advenimiento del Mesías Redentor, ¿sí? Es decir, va a haber una, y tenía que decirlo en el ámbito todavía de eternidad, para que se manejase la venida de la simiente en el ámbito de la eternidad. Si ya lo hubiese hecho en una tierra bajo maldición, las cosas se hubiesen complicado. Pero como lo dijo antes de que hubiese maldición sobre la creación, tiene validez legal que va a ser eterna. ¿Está bien? Después dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esto es interesantísimo. Cuando veamos lo de procreación y embarazo, vamos a encontrar el sentido de esta disposición. Y las mujercitas dicen, ay, pero voy a tener dolores de parto. Sí, van a tener dolores, pero ya hay anestesistas. No se preocupen, ya hay anestesiólogos, no se preocupen, ¿sí? Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí está la sujeción de la voluntad, comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí entran a operar las leyes de la corrupción. Ellos son sacados del huerto del Edén, y al final el 24 dice,
23 y 24. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esa espada encendida habría de tener un papel importantísimo cuando viniera la redención. Ya la veremos cuál fue esa suprema acción de esta espada encendida. Bien, ¿vamos bien? Yo creo que como para que les haga yo un examen y lo pasen fácilmente. No ha sido complicado, ha sido entendible. Si no hay dudas, podemos terminar la clase. ¿Está bien? Cerramos la clase y yo me despido de nuestros alumnos que están viendo este video y nos vemos la próxima clase, la clase número 6. Esta es la clase número 5. Y si no hay dudas, muy bien, que Dios los bendiga, descansen y regresamos.